Conda la conda. ¿Cómo está, gente? Espero que todo bien. ¿Se escucha ahí? Espero que sí. Tendría que agradable o no, imagínate. Ya, vamos a hablar de algo que está pasando de manera recurrente, que yo lo llamo la rueda del hámster, que es el problema al final que tenemos nosotros como emprendedores, porque siempre explicamos que, o siempre hablamos recurrentemente, me estoy soltando, partiendo, de que cuando emprendemos hacemos muchos sombreros, tenemos muchos roles. Somos vendedores, administramos el negocio, vemos la operación, vemos las ventas, vemos el marketing, vemos la limpieza, el aserrar, hacer el baño, o sea, hacemos todo, ¿ya? Y pasa que ingresamos a lo que yo llamo, o he visto, no es que se me ocurrió a mí, la rueda del hámster. Y la rueda del hámster consiste en que corremos sin cesar, haciendo constantemente lo mismo, porque sentimos que si dejamos de correr se nos va a caer el negocio. Y no entendemos, porque estamos dentro de la operación, no vemos cómo frenar esa rueda, cómo cortar esa rueda. Y ahí está la clave. Tenemos que entender cómo darle pausa a esa rueda. ¿Por qué? Porque para poder avanzar y poder hacernos cargo de nuestro negocio, tenemos que aprender a delegar. Y para aprender a delegar, o delegando, es como vamos a poder empezar a tomar decisiones que generen valor de manera apalancada en nuestro negocio. Y eso nos va a entregar tiempo. Lo más importante, y creo que esto es clave, es que hacer el negocio es para obtener tiempo. El tiempo es más importante que el dinero porque no lo puedes comprar con nada. Y ese tiempo es lo que te va a llevar a tener dinero, a tomar mejores decisiones, a poder estudiar, a poder acortar brechas de conocimiento, a enfocarte, a generar valor, a hacer un aporte para esta sociedad. Cuando dejamos de correr, tenemos la oportunidad de transformarnos en un aporte para la sociedad, porque empezamos a tomar decisiones que generen valor. Empezamos a tomar decisiones y a tomar acción con acciones, valga la redundancia, que produzcan valor, que ayude a la vida de alguien más. Y si logramos tomar acción en masa, generar y entregar valor en masa, el reward, el premio, es conseguir lucas, tener un negocio que nos guste en lo que hacemos, tener tiempo. El tiempo al final engloba todo esto, ¿ya? Entonces, hay que empezar a tener un mindset que nos permita eso. Una forma es frenar y dejar que todo se caiga, que es la parte más difícil de todos. Dejar que todo se caiga, dejar de sostener las pelotas como si estuviésemos haciendo malabarismo. Porque cuando empezamos a hacer malabarismo con nuestro negocio y van pasando más situaciones, le metemos más pelotas y no podemos parar. Y se hace imposible. Entonces tenemos que ver qué pasa si dejamos que se caiga todo. ¿Cuáles de estas 25 pelotas que están dando vueltas son realmente las pelotas que son esenciales para que funcione el negocio? ¿Dónde está el 80-20? ¿Cómo por medio de el menor esfuerzo posible consigo la mayor cantidad de resultados? ¿Cómo por medio de accionar en el 20% consigo el 80% del resultado? Y me empiezo a estructurar. Caso práctico que me pasó hace poco. Una persona muy linda, seca, con todo lo que hace, impresionante todo lo que sostiene, admirable todo lo que sostiene, pero no puede parar de salir y de correr porque tiene que llevar la cocina, la operación, los eventos, llamar a los clientes, a la gente que está dentro, etc. O sea, es imposible sacarla de la carretera, de la rueda del hámster. Y pasa que cuando estamos dentro, y esto lo digo porque yo vivía eso, a mí me pasaba lo mismo. Yo peleaba, decía, esta es mi rueda, no me saquen de mi rueda, tú no entiendes.
A mí no me digas cómo cambiar porque tú no sabes qué pasa si es que yo me salgo de esta rueda, esta es mi rueda, yo la voy a defender y voy a seguir corriendo en mi rueda porque yo sé que así funciona. Pero en el fondo, en lo más adentro de mi corazón, lo que yo quería era salirme de esa pinche rueda. Porque lo que quería era tener paz, para poder tomar mis decisiones acordes. Entonces, una forma de empezar a entender es, hay que estructurar el negocio y tenemos que empezar a separarlo. A ver, voy a poner acá y después puedo tal vez compartir la pantalla. Tenemos que empezar a entender que tenemos que estructurar nuestra cabeza con to-do list. En otras palabras, tareas. ¿Ya? Las tareas son inacabables. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos en poder hacer tareas, el mundo y la vida te va a entregar infinitas tareas. Entonces hay que empezar a ver las tareas desde macro. Todo tenemos que resolverlo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces, vamos a partir por hacer tareas semanales. Voy a poner 5 objetivos esta semana. Tú sabes cuál es tu negocio. 5 objetivos. ¿Ya? 3, 4, 5. ¿Ya? 5 objetivos esta semana. Eso es más que suficiente. De hecho, ya es harto. Mucho. Porque esos objetivos se separan en micro tareas. Esto es para empezar a ordenar. Y la tarea que debería ser lo principal es entender cuáles son las áreas de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo tengo cocina, la cocina puede operar de muchas maneras. Puede operar estructuradamente, como puede operar apagando incendios. Entonces retomemos esa idea. Todo lo que tenemos que hacer es entender que nuestra vida no se trata de apagar incendios. Apagar incendios es la rueda del hámster. La preparación previa y el entender cómo estructurarnos para ir tomando decisiones y accionar con tiempo es lo que nos permite crecer, nos saca la rueda del hámster y nos transforma de emprendedor que va con una mochila en la espalda a emprendedor que va guiando su equipo porque logra ser un equipo avanzando hacia un objetivo en común. Una vez que sabemos cuáles son los objetivos que tenemos en la semana, luego podemos hacer nuestro listado diario. Listado diario. Y te recomendaría que ese listado diario lo comiences con algo tan simple como hacer mi cama. Leer si te gusta leer. Hacer ejercicio. I'm the boss. Es bueno decirse cosas buenas. Entonces imagínate, ahí tenéis 3 cosas que son buenos hábitos. Si tú tienes buenos hábitos, vas en muy buen camino. Eres una persona completa. No es negocio separado de tu ser. El negocio es una extensión de ti mismo. Y luego de eso viene, por ejemplo, reunión con cliente. Después viene comprar proveedor. Y ahí ya digo varias cosas, ¿no es cierto? Ir a buscar a los niños, por decir algo. A los niños. Aguántame la paciencia. Ya, ¿qué estoy haciendo? Niños. Y aquí entre medio está una de estas tareas principales de acá arriba. Por ejemplo, aquí yo pongo tarea 1, que sería como identificar variables y fijos de la cocina. Y esa tarea 1, que va a ser color verde, la voy a copiar y la voy a poner acá. ¿Ya? Entonces este es mi listado diario y este, por ejemplo, este es el día 11 del 11 del 2024. Entonces este es mi listado diario, donde aquí tengo diferentes tareas que yo voy haciendo de la semana, ¿no es cierto? Como dijimos antes, objetivos de la semana. Y luego tengo mi listado diario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas son personales. Tus tareas personales son de igual de importantes o más importantes que las tareas del negocio. Luego están las tareas del negocio, que son las que sabes que tienes que hacer ese día. Otra personal, y aquí el gran objetivo. Este lo podemos separar en objetivos, nuevamente, primario y secundario. ¿Por qué necesitamos identificar las variables de la cocina? O de marketing, o de ventas, o del contador. ¿Por qué? Porque necesitamos dar una estructura que nos permita dejar de apagar incendios. Por ejemplo,
No me reten, estoy... Ahí, incendios. Entonces, ese es el objetivo de la tarea de identificar lo que pasa en la cocina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entendiendo cuáles son los ingredientes base y los que cambian, por decir algo. ¿Qué significaría eso en castellano? Depende de tu negocio, pero los bases serían los que siempre pueden estar, siempre deben estar y no pueden faltar, como por ejemplo, si vendo sándwich sería pan y carne. Y los que pueden cambiar es porque depende del proveedor, depende de la época, qué sé yo, que podría ser en una época hay lechuga, en otra época lo hacemos con tomate, en una época lo hacemos con palta, en otra época sabéis que no hay palta, hay que hacerlo con no sé qué. Entonces puede ir variando, puede ir variando el cliente, puede ir variando muchas cosas. Eso no empieza a dar una estructura, porque nosotros tenemos que organizarnos en cómo se hacen las compras. Sé que si siempre tengo esto, mi negocio funciona. La misma estructura que uno entiende para costos variables y costos fijos lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra empresa. Y si empezamos a estructurar 80-20. 20% del esfuerzo, todo lo que sé que siempre tiene que estar y me resuelve el 80% de los problemas. Y luego tengo la otra parte que es lo que puede tener una compra diaria, etcétera. O sea, todo esto se basa en dejar de pagar incendios. ¿Cuánta gente que tiene cocina o que tiene negocios está gastando un montón de plata porque está salvando, se me acabó esto, voy al negocio de la esquina, se me acabó esto, al negocio de la esquina? Por eso no hay escala, no hay proceso, no hay negocio, es un caos. Luego tenemos parte operativa. Entonces, fíjense que lo estoy hablando, estoy viendo como súper por encima, pero es como una estructura primero semanal de tareas. Si yo cumplo esas 5 tareas en la semana, avancé un mundo. Lo que pasa es que las tareas nunca se van a acabar, entonces sentimos dentro de la rueda hámster que no podemos salir de ahí. Si luego de eso, yo quiero poner tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Cada una de esas lleva objetivo primario y objetivo secundario. El hecho de poner un objetivo primario nos indica por qué la estamos haciendo. Y el objetivo secundario le podemos dar 3 características para englobarlo. Por ejemplo, tener una estructura para abrir y cerrar el local. Objetivo primario, no tener que pensar cómo se hace y eventualmente que nos permita contratar a alguien que lo haga. ¿Para qué lo hacemos? Para tenerlo estructurado, para que se mantenga limpio, para tener buena presencia y porque los clientes siempre, y para mover los productos, entonces que se genere esta como dinámica entre los clientes que llegan y ven que las cosas no están en el mismo lugar. No lo sé, cada caso es particular. Al final de cuentas es una estructura de objetivos semanales, objetivos diarios. En los diarios tienes que poner personales y del negocio. Y dentro de los del negocio tienes que haber algunos de esos grandes objetivos semanales que los vas a describir con el objetivo principal y los objetivos secundarios que lo engloban. Ahora, van a decir, ¿por qué poner las cuestiones personales? Porque lo personal tú después lo vas marcando con verde. Hice la cama, leí, fui al gimnasio, luego tuve la reunión con mi cliente, perfecto, de ahí salen más tareas que esto lo va nutriendo. Logré hablar con mis proveedores y hice la compra que correspondía, perfecto. Fui a buscar a los niños, que es algo que hago todos los días, pero no importa, es parte de mis tareas. Y después además terminé el tema de empezar a estructurar cómo va a funcionar la cocina para tener un framework, un paso a paso de cómo se va a operar, separando que estos siempre son compras constantes y estas son compras que pueden variar. Todo eso ya me ordenó la cabeza. Entonces, cuando termino el día y veo mi to-do list, resulta que hice esta gran tarea, la que está acá, hice también las tareas de estas otras 2 tareas importantes, proveedor y cliente, pero además tengo 1, 2, 3, 4 tareas más. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tareas. Hice 7 de 7. Porque tu ser humano es tan importante como las tareas del negocio. Porque si fallas en ir a buscar a los niños, se va a la mierda el negocio. Si no haces lo que a ti te hace bien, como tal vez hacer ejercicio, leer, alimentarte o lo que sea importante para ti, tener la pieza ordenada, el negocio se empieza a desarmar. Todo esto nos empieza a ayudar a entender que nos podemos empezar a separar de la rueda del hámster.
para dejar de defender lo indefendible. No es tu obligación correr detrás de las cosas y las tareas imparables. Todo esto se basa en cómo aprendemos a dejar de correr. ¿Cómo aprendemos a dejar de correr? Y para eso una práctica impresionantemente buena es dejar que se rompa, que se caiga. Porque en el fondo, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué funciona y qué no funciona? Sobre lo que funciona, construimos. Sobre lo que no funciona, reevaluamos qué de ahí podemos rescatar y qué desechamos. Porque es un regalo lo que no funcionó, porque vemos que hay cosas que podemos sacar. Yo tenía 12 personas trabajando conmigo. Resulta que hoy en día somos la mitad y trabajamos mucho más eficiente que antes, porque permitimos que todo se rompiera. Inventábamos procesos y necesidades que no eran importantes y que generaban ruido y generaban brechas en tiempo para resolver e intermediarios que no eran necesarios. Así también conozco casos de empresas mucho más exitosas que lo que nosotros hacemos, que eran 60 y tantas personas y hoy en día son 18. Y ellos atienden a grandes corporativos. Y hicieron exactamente lo mismo. En otro video voy a hablar de eso, que tiene que ver en cómo elegir a la gente que trabaja contigo. Y principalmente, para dar un resumen, se basa en los valores de ese ser humano. Puedes confiar en él o no, y esos valores más una estructura adecuada para poder trabajar con ellos. Déjame en los comentarios si se entendió o di la cacha con todo esto que estoy hablando. ¿De qué más te gustaría hablar? ¿Ya? Suscríbete, comenta, comparte, organízame.cl. Ayúdanos a crecer compartiéndole esta información a alguien más y principalmente dame feedback para tener ideas sobre qué más te puedo contar. Esto lo estoy sacando de una reunión que tuve hace un ratito atrás. Ojalá se haya entendido. Peace para ti.